Muy bien, queridos alumnos, me alegra un montón verlos por este medio, a nuestros alumnos que están en presencial, que Dios los bendiga, a los que van a ver la grabación, igual un abrazote, que Dios los esté bendiciendo abundantemente en este inicio de semana laboral, 19 de junio del 2023. Increíblemente el tiempo está pasando, increíblemente nos estamos volviendo más viejos, increíblemente ya nos duele todo. Los jovencitos dirán, bueno, hable por usted, no por nosotros. En la previa decíamos, cuando éramos jovencitos, decíamos, ¿cuándo voy a crecer? ¿Cuándo voy a crecer? Y ya cuando uno empieza a crecer, dice, no quiero más crecer, no quiero más crecer. Bueno, pues vamos a continuar, hermanos, en esta clase de introducción al Antiguo Testamento. Y lo que hemos estado viendo en la clase anterior, pues tiene que ver básicamente en tratar de entender de distintos ángulos cómo la historia, ¿no? Que se desarrolla durante muchos años, en la literatura del Antiguo Testamento la recoge y a partir de esta experiencia de un pueblo llamado Israel, pues a partir de esa experiencia se suscita toda una historia de salvación, toda una historia de gracia, toda una historia de redención, toda una historia donde está fundamentado el pacto, la alianza de Yahvé con su pueblo. Eso es lo fundamental, ¿no? Cómo el Antiguo Testamento nos recuerda vez tras vez, incluso en los errores de Israel, que Dios hizo un pacto con su pueblo y que lo refrendó en el nuevo pacto con Jesucristo. Ahora la iglesia, ¿no? Pertenecemos a este pacto y que vez tras vez, aun cuando la iglesia se equivoca, Dios sigue recordándonos que tenemos un pacto con Él. Y cuando aceptamos a Jesucristo, dijimos, nosotros te serviremos solo a ti y guardaremos tus ordenanzas, tus estatutos, tus mandamientos. Así que nos quedamos a la mitad. ¿Alguien me recuerda qué suceso fue con el que nos quedamos la clase pasada? ¿En qué etapa de la historia nos quedamos? Y en realidad vimos los dos reinos y deberíamos Ajá, ver ahora lo que es el destierro. muy bien. Entonces estamos en la etapa de los dos reinos, ¿no? La división del reino. Un reino que evidentemente este, fue objeto o fue, sí, objeto de las malas decisiones de la monarquía. Y esto provocó graves crisis, eh, provocó graves crisis que llevaron al pueblo pues a una situación muy difícil, que es lo que vamos a ver ahora. Así que voy a compartir la pantalla y ahora nos vamos a ubicar en la etapa del destierro. Un segundito, vamos, voy a salir. Ahí está. Ok. Bien, nos vamos a situar entonces ahora cuando recuerden que los reinos inician de manera paralela su formación, tanto el reino del norte con Jeroboam, el reino del sur con Roboam, pero primero es destruido el reino del norte en el 721-722 por el imperio asirio y 300, perdóname, ciento y algo de años todavía se mantiene vivo el imperio el reino del sur hasta que es arrasado por los babilonios. Y estamos en la etapa del destierro que abarca del 586 al 538, en el cual el error que cometieron sus hermanos del norte años atrás, un siglo y medio atrás, lo volverían a cometer los del Reino del Sur. Y los del Reino del Sur cometerían el error de rebelarse ante la gran potencia militar que en ese momento existía, ¿no? Y
y que el profeta Jeremías explicaba vez tras vez que no deberían, decimos en mi tierra, no deberían ponerse con Sansón a las patadas. Y evidentemente esto provocó, ¿no es cierto? Provocó que corriera la misma suerte el reino del sur. Así es que los judíos también sucumbirán a la tentación de rebelarse contra la gran potencia militar a finales del siglo VII, que en este caso era Babilonia. Los asirios conquistaron el reino del norte, los babilonios el reino del sur, y por lo tanto en el 597 tiene la primer gran deportación. Hay una primera deportación en el 597, pero la más significativa será a partir del 586. Así que en el 586 se llevarán a cabo los sucesos más graves que implicará realmente un antes y un después en el paradigma, en el pensamiento judío. Recuerden que para estas fechas el pueblo judío, ¿no es cierto?, ha tenido muchos años de ir forjando una conciencia, una identidad, de estar siempre en estos vaivenes, ¿no? De que por un lado obedecen a Jehová, pero por el otro lado siguen obedeciendo a los dioses falsos. Así que en el 586, cuando Nabucodonosor conquistará Jerusalén, hará un gran asedio rodeará Jerusalén y será un asedio muy violento, un asedio muy inmisericordia, un asedio que evidentemente empezó a mermar las murallas de la ciudad de Jerusalén, murallas muy altas, muy gruesas, casi impenetrables. Los arqueólogos han encontrado vestigios de cómo las murallas fueron destruidas y se dan cuenta, hermanos, que el asalto que tuvieron los babilonios contra Jerusalén fue muy violento. Imagínense la fuerza que tuvo que haber tenido el ejército babilonio para empezar a destruir esas murallas altas, gruesas, impenetrables. Evidentemente tuvo que haber sido un asalto muy violento. Eh, el imperio, los babilonios entran, arrasan con la ciudad. Los pocos que empiezan a defender la ciudad se atrincheran, se pertrechan en el área del templo, ¿no es cierto? Y desde ahí luchan para que eh, eh, hay un sentimiento de resistencia, ¿no? Para que no los destruyan, pero finalmente terminan siendo destruidos, finalmente terminan siendo asesinados, el templo termina siendo ah, acabado, el templo termina quemado, las puertas destruidas, la gloria del templo que tenía y que Salomón le había invertido mucha plata, que eso fue el conflicto que llevó para que el reino del norte se dividiera del sur por los impuestos, quedó reducida a cenizas, ¿no? Realmente, hermanos, este simbolismo del exilio, más que del exilio, de la invasión y de la destrucción sobre un símbolo sagradísimo, sagradísimo para un pueblo que había venido queriendo construir una relación personal con Yahvé, pues termina básicamente en un trauma social, cultural, económico, político y sobre todo religioso. En el 586, entonces, la ciudad es arrasada, ¿no? Arrasada. Eh, Como todo pueblo conquistador, pues no tiene misericordia sobre el pueblo conquistado. Así que los babilonios harán lo propio con Jerusalén y entonces va a iniciarse la mayor deportación. La primera fue en el 597, pero no fue tan masiva, sino la más importante fue en el 586, deportando numerosos judíos al área de la Mesopotamia. Y por lo tanto comenzará el periodo del exilio, que es un momento, insisto, muy triste, muy paradigmático, un momento que quedaría grabado en la psicología del pueblo y que el exilio, fíjense,
será comparado al otro suceso que también fue muy, muy determinante en la mentalidad judía, que fue el cautiverio en Egipto. Así que cuando se hace el exilio, cuando se lleva a cabo el exilio, hay tres grandes grupos que se empiezan a mantener. Esta división de los grupos, hermanos, va a ser muy importante para lo que va a suceder siglos después. Ajá, para lo que va a suceder siglos después. Primero, el primer grupo serán los que quedarán en Palestina, ¿no? Porque evidentemente, aun cuando Babilonia entra a Jerusalén, pues hay algunos que no se resisten, los toman cautivos, y cuando se hace la deportación, se seleccionan a las personas, pues ancianas, débiles, enfermas, pobres, campesinos, que no tienen un estatus, un rango social, y los dejan en la tierra de Jerusalén. No se los llevan. Entonces, hay un grupo interesante que van a quedar viviendo en medio de las ruinas de la destrucción de Jerusalén. No se los van a llevar, ellos van a quedar allí, pero será traumático para ellos quedarse, ¿no? El segundo grupo serán los que van a ser elegidos por los conquistadores, que se van a llevar a la clase más fuerte, a los jóvenes, a los soldados, a los sabios, a la élite, a la aristocracia de Jerusalén, a todas las personalidades importantes, ¿no? Que puedan representar un símbolo de poder, y que ahora hayan sido conquistados. Bueno, eso sí serán llevados a otro país, a otro lugar. Y habrá un tercer grupo, hermanos, que tiene que ver con los que huyeron a Egipto. Resulta que cuando los babilonios se llevan cautivos a este grupo de personas, los babilonios no hacen lo que hicieron los asirios con el reino del norte. Lo que hacen los asirios con el reino del norte es que cuando conquistan Samaria, recuerden que era la capital del reino del norte, los asirios traen gente suya, traen personas de otros lados para que pueblen o poblen, eh, la verdad que ahora tengo duda de cómo se pronunciaría, para que pueblen, diríamos, y perdón si no está bien dicha la palabra, para que pueblen el reino del norte. Entonces ahí se da la mezcolanza, diríamos, ¿no? Y por eso los judíos no van a querer a sus hermanos del norte, a los samaritanos, porque permitieron que hubiese esa mezcla de los paganos con Israel. Los babilonios no harán lo mismo con el reino del sur. No traerán gente, por lo tanto, los que quedan allí son del pueblo de Israel. Entonces, Egipto pone a un gobernador llamado Godolías, ¿no es cierto?, para que gobierne allí. Y resulta que no lo quieren, hay una gran revuelta. Jeremías se opone a que asesinen a Godolías, pero no puede lograr mucho y terminan asesinando a Godolías. El grupo que ha asesinado a Godolías, ¿no es cierto?, sabe que cuando el imperio babilónico se entere de lo que han hecho, pues van a venir y los van a matar. Y entonces no tienen mejor idea que huir a Egipto. Pero lo interesante de esta huida, diríamos, es que se llevan consigo al profeta Jeremías. Ya hablaremos en algún momento del profeta Jeremías, el gran profeta Jeremías, ¿no? Que termina en el exilio también, no cautivo en Babilonia, en la Mesopotamia, sino más bien lejos de su tierra, lejos de la patria celestial, de la patria, perdón, terrenal, y termina muriendo en Egipto. No sabemos cómo murió el profeta Jeremías, pero termina muriendo en Egipto. El más importante para formar la élite
e intelectual y religiosa es el que va a Babilonia. Por eso el grupo que va a Babilonia está caracterizado por las personas más sobresalientes. E incluso los sacerdotes del templo son llevados allí. Y dentro de ellos, el más importante es Ezequiel, el gran profeta Ezequiel, que Ezequiel era sacerdote del templo, que era sacerdote del templo. Pero cuando va al exilio, ¿no? Recibe la vocación profética y entonces se convierte en el gran profeta Ezequiel. El Salmo 137 es el salmo más paradigmático que va a reflejar la profunda eh, cambio de mentalidad, impacto en su pensamiento, ¿no? Porque será un salmo de un gran dolor, de un profundo lamento, porque en el Salmo 37, el orante va a recordar los sentimientos que los deportados tenían, ¿no? De aquellos que fueron a tierra extraña y que de manera forzosa los obligaron a vivir lejos de Jerusalén. Y entonces, una parte del Salmo, ustedes lo pueden leer completo en casa, pero una parte del Salmo dice, junto a los ríos o a los canales de Babilonia, nos sentamos a llorar, acordándonos con nostalgia de Sión. Esta expresión denota la profunda tristeza, el profundo quebrantamiento que el pueblo tiene de decir qué nos pasó, ¿no? Es esa parte, viste, cuando a vos te pasa un montón de cosas y al final del día te terminas diciendo, ¿qué pasó? ¿No? ¿Dónde me perdí? ¿Qué no hice bien? ¿Qué hice mal? Entonces, la experiencia que tiene el pueblo en Babilonia, queridos alumnos, es una experiencia tan traumática que incluso el Salmo 137 sigue diciendo que sus captores le decían, cántenos aquellas canciones que ustedes cantaban en su tierra. Pero esa expresión era una expresión irónica, ¿no? Era una expresión pues muy cruel, como diciendo, ¿vieron? Acá ustedes no son nada, ¿no? No son nada. Así que bueno, cántenos un poquitito. Algo interesante, hermanos, que sucede en este evento, más allá del impacto traumático que causó, trajo consigo dos grandes situaciones. Déjenme ver si está en la siguiente. No. Eh, Causó dos grandes situaciones. Hay un dicho que dice que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Pero es muy importante que ustedes conozcan esto. Si bien es cierto, el exilio fue muy traumático, también es cierto que el exilio provocó un profundo cambio de mentalidad. Provocó una profunda reflexión sobre la teología que el pueblo tenía respecto de su relación con Yahvé. Y entonces suceden dos cosas interesantes, ¿no? Que después traerán conflicto, pero van a suceder. La primera, que esta no traerá conflicto, sino más bien será un rasgo que dejará huella incluso hasta nuestros días, ¿no? Nosotros vamos a ser herederos de esto que les voy a decir que nace en el exilio. El gran conflicto que tuvo Israel, hermanos, es que durante muchos siglos la mentalidad de ellos era considerar que la tierra de Palestina primero era tierra santa porque era la tierra que Yahvé les había prometido a sus antepasados, a los patriarcas, y por lo tanto era una tierra santa, era una tierra importante, era una tierra donde se cumplía la promesa, ¿no? De parte de Dios. Cuando se construye el templo, que es el predecesor de lo que fue el tabernáculo, cuando se construye el templo por parte de Salomón, es un templo majestuoso, es un templo que llenaba el orgullo de cualquier judío,
¿no? Subir a Jerusalén para celebrar los sacrificios representaba uno de los aspectos más nacionalistas, ¿no? Y sobre todo recordemos que en el templo había dos lugares sacrosantos, el lugar santo, el lugar santísimo, porque se creía que en ese lugar moraba la gloria de Yahvé. Entonces el templo fue muy especial, muy venerado incluso. Ustedes leerán muchos salmos en el Salterio y se van a dar cuenta que muchos de los salmos tienen referencia a Jerusalén y al templo, ¿no? Mejor es un día en los atrios de Jehová que mil fuera de ellos, ¿no? Los gorriones y las aves se encuentran nido dentro del templo. En fin, el templo era muy importante. Ahora, cuando el templo es destruido, ¿no? Pues entran en ese choque y dicen, nosotros encontrábamos a Yahvé en el lugar. Nosotros encontrábamos nuestra comunión con Dios en el templo, pero ahora el templo está destruido, ¿no? Y donde nosotros vamos, el grupo que fue a Babilonia, dice, ¿y ahora dónde vamos a adorar a Dios? Porque no había otra forma. ¿Dónde vamos a hacer nuestros sacrificios? Porque no había un templo en Babilonia. En Babilonia no les, obvio que no les dejaron construir ningún templo, ¿no? Entonces entraron en crisis y dijeron, che, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Cómo expresamos nuestra convicción religiosa? Y dijeron, bueno, tenemos que hacer un cambio. Y el cambio que produce Israel o los judíos en el exilio es que ahora trasladan, fíjense, por favor, si no me explico bien, háganmelo saber. ¿Qué es lo que sucede? Trasladan ellos su psicología, su pensamiento religioso, trasladan la presencia de Jehová, o la presencia de Dios, de un lugar llamado el templo, que ya no existía, y ahora lo interpretan en el tiempo, en el tiempo. Y entonces empieza una profunda reflexión del día de reposo. Y el sábado, el día de reposo, será lo que los una en torno a la adoración de Yahvé y al encuentro con Jehová. Entonces dijeron, como ya no tenemos templo, ya no hay el lugar físico para tener este encuentro con Yahvé, ahora lo vamos a encontrar en el tiempo. Y por lo tanto el sábado, hermanos, va a representar como el salvavidas, diríamos, ¿no? De la mentalidad y de la religiosidad del pueblo judío. Por eso se cree que el relato primero de la creación, que aparece en Génesis 1, donde se esboza por sobre todas las cosas el día de reposo, ¿no? Es un documento escrito en el exilio. Porque entonces la reflexión que van a hacer los judíos es que el sábado incluso no se lo apropian ellos y dicen el sábado no inicia en el Sinaí con los 10 mandamientos, ¿no? Sino el sábado es creacional. Y entonces lo ubican ese tiempo sacrosanto, ese tiempo sagrado, ese tiempo donde ahora uno puede encontrar a Yahvé, lo ubican en el mismo nivel del acto creador, del acto creador. Por eso es que nosotros hemos entendido que el sábado deja de ser un aspecto ritualista para convertirse en un aspecto creacionista, donde nosotros en el día de reposo descansamos, Dios nos bendice y nos santifica, porque en el día de reposo, en el tiempo en el kairos de Dios, nosotros celebramos al Creador. Nos regocijamos con la creación porque es un tiempo de recreación. Eso lo voy a explicar en alguna otra clase, ¿no? Pero fíjense cómo esta etapa del exilio viene a provocar
esta reflexión y ahora el pueblo ya no se, en este tiempo ya no se une en torno al templo, ya no encuentra su religiosidad y su sentido de pertenencia en función de un lugar, sino ahora lo hacen en función del tiempo. Entonces, en Babilonia dicen, listo, no tenemos lugar donde adorar, pero sí tenemos un tiempo donde adorar. Espero que me haya podido explicar, hermanos, hermanas. Si no, por favor, háganmelo saber. Levanten la mano, pregunten y demás. ¿Ok? Ahora, lo otro segundo que pasó es que hay un grave conflicto. Hay un grave conflicto teológico entre los que se van y entre los que se quedan. ¿Por qué? Porque la pregunta que se hacen en ese momento es, ¿qué va a hacer Yahvé? ¿No? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Se va a ir con nosotros al exilio o va a quedar con nosotros en Jerusalén? Para aquí hay una pregunta. No quiero avanzar antes de... Perdón, ¿alguien escribió algo? ¿Será que me falla? Ah, no sé. Bueno, a Sonia dice que le funciona bien el internet. Seguramente es de mi suegra que le anda mal. No sé los demás compañeros si están bien en su internet o están teniendo problemas. Bueno, problemas tenemos todos, pero yo digo de internet. No, acá está bien. Ah, bueno, sí, entonces seguramente es de mi hermana Irma. Bueno, ok, ahora, ¿qué es lo que sucede en esto, Ana? Suceden dos cosas que van a ser importantísimas y determinantes. Y de veras, ¿Dios se va a ir con los deportados o se va a quedar con los que quedaron allí? ¿Qué va a pasar? Entonces, cuando pase el exilio, van a tener este choque entre ellos, porque los que vienen en el exilio van a venir como que con ganas de hacer su voluntad. Y los que se quedaron allí van a decir, pero para un poco, ¿por qué vos venís a decirme lo que yo tengo que hacer? Y los deportados dirían, porque Dios fue con nosotros al exilio. Y los que quedaron dijeron, no, Dios quedó aquí porque aquí es la tierra santa, aquí es la tierra de nuestros padres. Aquí, aunque el templo está destruido, pero aquí radica la gloria de Yahvé. Y entonces habrá un conflicto muy interesante que se mirará en la siguiente etapa, que es la época persa, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, sucede que los babilonios son destruidos por otro imperio, ¿no? Llamado los persas, que este imperio abarcará del 538 al 333 con Alejandro el Grande. Bueno, la pesadilla del destierro termina en el 538 cuando el rey Ciro, el rey de Persia, conquista Babilonia, promulga un decreto y en su decreto dice, listo, todos los que fueron cautivos por Babilonia, porque la política de los persas, hermanos, era muy diferente a la política de los babilonios. Ellos no apostaban mucho por el tema de los pueblos conquistados y traer deportados a sus naciones. Entonces, no era política de ellos. Entonces lo que hicieron es hacer un decreto y dijeron, bueno, todos los que fueron conquistados por los babilonios ahora pueden regresar tranquilamente a sus lugares de origen. Entonces, en el caso de los judíos, pues se les permitió volver a Palestina, se les permitió volver a Jerusalén, los deportados. Así que un grupo de judíos en primer lugar, porque hubo varios desplazamientos, por lo menos tres de Babilonia nuevamente a Jerusalén, ya cuando pasa todo este exilio, cuando pasa toda esta situación, bueno, un grupo de judíos se pone en marcha hacia Jerusalén. Cuando llega a la tierra prometida, cuando llegan a su casa, ¿no? Diríamos, el panorama es muy, muy desalentador.
¿Qué es lo que ellos ven? Ciudades en ruinas, campos abandonados, murallas derruidas, el templo incendiado. Y bueno, aquí hay un grave problema, se van a enfrentar a un grave problema social. ¿Por qué? Porque según el profeta Jeremías, el profeta les escribió una carta a los que se fueron a Babilonia, dijeron, y les dijo, planten viñas, construyan sus casas, cásense por allá, hagan plata, hagan plata, diríamos. Pero los que se quedaron nunca se repusieron. Ellos siguieron viviendo encima de la destrucción, ¿no? Así que suceden otras cosas más allí, pero no las voy a charlar ahora. Podemos decir que el pueblo sigue sin libertad política porque evidentemente están bajo el dominio persa. El hecho de que Ciro les haya dado oportunidad de volver a casa tampoco significa que les daba libertad, seguían bajo el dominio persa. Pero poco a poco los judíos empiezan una nueva vida y es hacia el 515 cuando se termina de reconstruir el templo de Jerusalén. Pasan muchas cosas para que esto suceda, ¿no? Ah, el templo nunca alcanza en esta etapa, no va a alcanzar el esplendor que tuvo el templo de Salomón. Habrá graves conflictos porque, insisto, los que vendrán del exilio dirán, a ver, bueno, venimos a poner orden y entonces ustedes tienen que hacer cosas, ¿no? Como lo fue en el caso de Esdras y de Nehemías. Nehemías no nació en Jerusalén, él nació en el exilio. Cuando él viene, pues empieza un problema social, racial, étnico, porque los que se quedaron, ¿no? Empiezan a casarse con mujeres paganas, forman familias con mujeres paganas. Cuando viene Nehemías, pues se pone en un plan muy intransigente, demasiado para mi gusto. Y entonces empieza a decir, no me importa, si se tienen que divorciar, divórciense, si tienen que dividir a la familia, divídanla, pero ustedes tienen que saber que esto no anda más. Así que empieza una limpieza racial, étnica, empieza una reforma religiosa a través de Esdras, eh, empieza una etapa primero con Zorobabel, con Josué, dos personajes muy interesantes que empiezan a reconstruir el templo, pero se quedan a la mitad porque pues no hay mucha plata. No hay mucha plata. Entonces llega un momento en que abandonan la obra, ¿viste? Casi, casi decimos en obra negra, dejan el templo. Y, y bueno, ahí se levantan profetas como el profeta Zacarías, el profeta Malaquías, profetas que le empiezan a reclamar al pueblo y que le dicen, a ver, ustedes sus casas las están construyendo relindas. Y el templo parece un muladar. Tienen que hacer algo para hacer cosas buenas y lindas al templo. Hay choques interesantes en esta época persa, ¿no? Pero que bueno, de poquito empieza a restablecerse el orden. Otro dato, hermanos, que aparece en esta etapa que va a ser muy importante que no lo perdamos de vista, es el dato de que si algo sirvió el exilio, si de algo sirvió que el pueblo se haya ido cautivo a Babilonia, es que el pueblo dejó de ser idólatra. Porque hasta antes del exilio, tanto el reino del norte como el reino del sur eran más idólatras que cualquiera. El profeta Jeremías les va a reclamar sobre el culto de la reina del cielo. Imagínense, le daban culto a la reina del cielo. Realmente Israel nunca aprendió la lección del pacto que habían hecho sus padres con Dios, ¿no? De decir, yo solo soy su único Dios, no busquen a otros dioses. Nunca respetó eso. Pero ¿qué sucede después del exilio? Después del exilio, Israel ejerce un monoteísmo, incluso, hermano, recalcitrante, un monoteísmo
ya reexagerado, ¿no? En donde se van al otro lado, ¿no? Y entonces surgen. Perdón, hermanos, creo que ahora a mí me falló el internet. Perdón, eh, se me cortó el internet, pero bueno, ya volvimos. Bueno, lo que estaba yo diciendo es que a partir de esta experiencia, el pueblo vive una experiencia monoteísta muy interesante y surge la secta de los fariseos como una secta, evidentemente, que bueno, será a quienes Jesús enfrentará, ¿no? Cuando él nace. Bueno, después de esta etapa, hermanos, ¿no? De la etapa persa, que tampoco tenemos muchos datos, viene casi un siglo donde no tenemos noticia de qué pasó, ¿no? Es una etapa muy oscura, no hay muchas noticias. Este, Solo podemos añadir que hacia el año 445, cuando llega a Jerusalén Nemías, es decir, casi un siglo entre que llega Zorobabel y Josué y después llega Nemías, pasa un tiempo que no sabemos cómo fue la dinámica del pueblo, no sabemos cómo fue la dinámica del acomodo, de la reconstrucción. Pero bueno, ahora nos encontramos en el 445 con Nehemías, que él termina de reconstruir las murallas, lleva a cabo una reforma social que les dije, ¿no? La reforma social en donde dijo, a ver, no podemos estar casados con mujeres extranjeras, porque ya empieza como que este sentido más purificador, diríamos, ¿no? Y que hasta el 428 empieza la reforma religiosa por parte de Esdras. eh, y después de estos dos grandes personajes, pasa otro siglo, ¿no? 100 años más, del que tampoco tenemos dato alguno, hasta el 333, cuando ahora los griegos empiezan a conquistar a los persas, ¿no? Es decir, tenemos casi 2 siglos entre la llegada de los, ah, de los deportados a Jerusalén con Josué Zorobabel. Pasa un siglo, un poco más de un siglo, ¿no? Luego encontramos a Nehemías y a Esdras. Luego pasa otro siglo que no sabemos qué, hasta que hay la conquista de Alejandro Magno sobre Palestina, porque Alejandro Magno terminará siendo el gran conquistador, ¿no? Y que bueno, evidentemente ahora Palestina pasará a manos de él. Así que ahora nos encontramos en la época griega, una época que durará del 333 al 63, ¿no? Este, y que en este periodo abarca desde la conquista de Palestina por Alejandro Magno, el gran Alejandro, Alejandro el Grande, hasta la conquista de Jerusalén por el romano Pompeyo, por el general Pompeyo, que ahí es donde los romanos terminan conquistando a los griegos. Bueno, los datos que sobre él tenemos están repartidos de forma muy desigual, ¿no? De esta etapa. Son escasas las referencias al siglo tercero y muy abundantes más lo que sucederá en el siglo segundo. El siglo tercero no tenemos mucha información de qué pasó con el pueblo judío, pero sí volveremos a saber con mayor precisión qué es lo que sucede con el pueblo a partir del siglo segundo, gracias a dos fuentes, ¿no? A dos fuentes. Una tiene que ver con el libro de los Macabeos y otra tiene que ver con los grandes escritos del historiador Flavio José. Aunque hablamos de época griega, recuerden, hermanos, que el imperio de Alejandro a su muerte se dividió a sus 4 grandes generales, ¿no? Las que afectan, la parte que afecta a los judíos son Egipto, la zona de Egipto que será gobernado por los Ptolomeos. Y la parte norte, que es Siria, la parte norte, que es Siria, será dominada por los Seleucidas.
que serán dos grandes referentes del imperio griego, ¿ah? Los Ptolomeos y los Seleucidas. Palestina, hermanos, dada su excelente posición estratégica y comercial, porque estaba en el centro, diríamos, Egipto está al sur, Siria está al norte, ¿no? Entonces, Palestina en un momento estuvo gobernada por los Ptolomeos, la parte del sur, eh, y la parte del norte estaba gobernada por los Seleucidas, pero Palestina pues era un botín, una tierra pues muy deseable, ¿no? Entonces Palestina será víctima, toda el área de la Tierra Santa, la tierra que Dios le prometió a Abraham, será víctima de las envidias y luchas de estas familias por tenerla. Entre los Ptolomeos y los Seleucidas, ¿no? Se van a disputar la tierra de Palestina. Así que durante el siglo III, los Ptolomeos gobiernan y en el siglo II terminan gobernando a, a Jerusalén los Seleucidas, ¿no? Precisamente contra los Seleucidas, ¿no? Tendrá lugar el gran levantamiento de los macabeos. Los macabeos, hermanos, será una revuelta social militar, diríamos, ¿no? En contra del gobierno Seleucida, que finalmente logró conquistar o apropiarse de Jerusalén en este caso. Aunque al principio las relaciones con los sirios fueron buenas, ¿no? Con los seleucidas, la situación cambió por completo en el año 175 cuando subo un personaje muy interesante, hermanos, alumnos, llamado Antíoco IV Epífanes. Este personaje será un personaje muy importante para dos cosas. Una, para la revuelta de los macabeos. El rey Antíoco Seleucida, que era Seleucida, Antíoco IV Epífanes, tendrá lugar la revuelta contra él, ¿no? Y evidentemente, este personaje, no lo voy a abordar ahora, pero este personaje será decisivo para la elaboración del libro del profeta Daniel, y que aun cuando el profeta Daniel fue escrito en la época griega, entrará en el canon de la Biblia hebrea, no entrará en la parte de los Nebihim, de los libros proféticos, sino Daniel entrará en la parte de los Ketubim, en los escritos. Pero será gracias a que Daniel hablará sobre Antíoco IV Epífanes, ¿no? Como el gran desolador, ay, ¿cómo lo identifica Daniel? Ah, bueno, ahora lo voy a recordar. Daniel identifica a este personaje, ¿no? Y entonces esta obra es muy apreciada por los judíos y por lo tanto entra en el canon bíblico. Nosotros lo tenemos como profeta, ¿no? El profeta Daniel. Bueno, eso no lo voy a charlar ahora. Cuando hablemos sobre el libro Los Profetas, ahí estaríamos hablando sobre Daniel. Ahora, ¿qué sucede, hermanos? ¿Por qué la revuelta de los macabeos? ¿Por qué se ponen complicados, no? y quieren destruir. Porque resulta que este rey era muy aficionado a la cultura helénica. Vieron que cuando ustedes van a una cultura que les encanta, quieren ser como ellos, ¿no? Háblese de un mexicano trucho que anda aquí y quiere ser argentino y a veces no le sale muy bien, pero cuando uno admira la cultura de otras, le empieza a adaptar o adoptar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que él quiere helenizar al reino. Es decir, quiere decir, miren, judíos, dejémonos de embromar con esos ritos, con esas cosas, con la ley, con la Torá, con no sé qué.
y vivamos como griegos, ¿no? Ya que estamos dominados por los griegos, bueno, pues hablemos griego, vistamos como griegos. Esto fue un gran problema, ¿eh? Esto fue un gran problema porque resulta que el pueblo se dividió por este punto. Entonces había parte del pueblo judío que decía, sí, pero ¿sabe qué? Tiene la razón, vamos a nosotros a ser como los judíos y empezaron a comportarse, ¿eh? Seguían manteniendo ciertas rituales, ceremonias, pero eso de la circuncisión, muchos incluso dejaron de circuncidarse porque no era griego, ¿viste? No era, no era bien visto en la cultura griega, entonces dijeron, no, la circuncisión, listo, no, no sucede más. Bueno, esto provocó que el otro grupo dijera, pero paren la mano, no puede ser, nosotros no lo podemos permitir. En ese grupo estaban los macabeos, ¿no? Y entonces, esta tensión que provoca la postura real, ¿no es cierto? Y que evidentemente el rey se inclina más hacia la cultura dominante, empezó el despojo continuo de los tesoros para, pues, solventar las guerras que empezaron a suscitarse internamente. Y comienza lo que se le llama las famosas guerras civiles. Una guerra civil es cuando el gobierno implementa una acción que no es popular entre el pueblo y hay una parte que defiende al gobierno y otra parte que no, y entonces entre mismos conciudadanos de una nación se pelean entre sí. A eso se le llaman guerras civiles. Y esto fue lo que pasó. Así que para el año 169, volviendo de una campaña contra Egipto, Antíoco IV Epífanes, ¿no? Hace un acto que va a ser ah, ¿cómo es la palabra? Confrontador, va a ser un acto desafiante. ¿Por qué? Porque va a saquear el templo de Jerusalén, el segundo templo, ¿no? Que no tenía la gloria del primero, pero era el templo de Jerusalén. Se va a apoderar de los utensilios santos, de los vasos sagrados, arrancará las láminas de oro, que no eran tantas, pero había. Así que se inicia una gran crisis hacia el 167, cuando Antíoco IV Epífanes decide llevar a cabo totalmente la helenización de Jerusalén, aboliendo por todo la cultura milenaria que tenía Israel como pueblo de Dios, como pueblo escogido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se pondrá la cosa fea, diríamos, ¿no? Se pondrá muy, muy difícil la situación. Entonces, como primer paso, haciendo la estrategia de parte de Antíoco, su general llamado Apolonio ataca al pueblo y lo ataca de una manera brutal, degollando a muchos, ¿no? Cortándoles la cabeza y a otros los empieza a esclavizar. La ciudad empieza a ser saqueada por los mismos soldados que pertenecían al rey. Las, y empieza a ser parcialmente destruida, igual que las murallas. O sea, Antíoco quería imponer sí o sí, aún por la fuerza, al costo que fuera, su propósito de helenizar a los judíos. Luego, viendo que la resistencia de los judíos se basaba sobre todo en sus convicciones religiosas, porque hay una historia maravillosísima en el libro de los Macabeos que tienen que ver con la ley de la alimentación, ¿no? Con comer chancho. Y que incluso es un relato que una mujer que tiene 7 hijos, ¿no? Se oponen a comer cosas inmundas y el rey los empieza a matar uno a uno, uno a uno, ¿no? Y la madre mira con profundo dolor cómo sus hijos mueren por eso. Es decir, es un relato que nos dice que para aquellas épocas este tipo de convicciones eran tan arraigadas en el pueblo que incluso estaban dispuestos a morir por eso, ¿sí? A ser martirizados, a ser asesinados. Entonces, pues Antíoco con su gente vieron que el punto más vulnerable que tenían los judíos, pues eran sus convicciones religiosas y sus prácticas. Y lo primero que hace, como una medida
eh, introductoria es prohibir la práctica de la religión judía en todas sus manifestaciones. No sacrificios, no los rituales del Shabbat, no la circuncisión, no las fiestas que se celebraban. O sea, empezó a quitarles toda su esencia, ¿no? Todo, todos estos conflictos que empezaron a darse en el pueblo. Qué hizo Antíoco? Por eso, se me está olvidando el nombre que Daniel le coloca, el nombre que le da Daniel a este personaje. Ahora lo voy a recordar. Si alguien por favor lo sabe, avíseme. Eh, ¿Qué hace este personaje? Pues empieza a suspender los sacrificios. Recuerden que el sacrificio para los judíos era fundamental. Los sacrificios representaban el perdón de los pecados, la expiación de las faltas. Les empieza a prohibir la observancia del sábado. El sábado, que recuerden que en el tiempo del exilio entienden que el sábado es el tiempo sagrado de Dios, ¿no? Sus fiestas. Manda destruir las copias de la ley, la Torá, que como les he explicado en algunos momentos, la Torá representaba lo más importante de Israel, ¿no? Prohíbe circuncidar a los niños, no más circuncisión porque no era griego, no era una costumbre griega, y los griegos veían con sospecha a los que se circuncidaban. ¿Y qué es lo que sucedía, hermanos? Cualquiera que se atreviere a no obedecer estas normas eran asesinados, eran asesinados. Evidentemente, esto representó pues un gran problema para, para el pueblo, ¿no? Un gran problema para, eh, estaba buscando la denominación. No, solo para que usted, a ver, creo que aquí ya me dijeron alguien en el chat. El cuerno pequeño. No era el cuerno pequeño. Sí, hay algo, tiene que ver con eso, pero no, ya me voy a acordar. Solamente como para que ustedes vean cómo la actitud de este personaje se gana el apelativo que le pone el profeta Daniel como el símbolo de aquello que se opone a Dios, ¿no? Que se opone al pueblo de Dios. Y no conforme con esto, fíjense, ya empieza a matar a la gente, empieza a degollar a las personas, asesina, prohíbe todo, le da en el corazón. Bueno, no obstante esto, no se queda contento este personaje. No contento con estas medidas represivas, Antíoco IV levanta al sur del templo, vean ustedes, construye al sur del templo, cerca de ese lugar sacrosantísimo que tenían los judíos, una ciudadela, un barrio, una colonia, como quieran llamarle, y le llamó Acra. Y esta era una colonia de paganos helenizantes y de judíos que habían aceptado decir, sí, yo voy a ser judío, ¿no? Perdón, yo voy a ser helénico. Entonces, esta ciudadela tenía su propia constitución, sus propias normas, se regían. Esto era una afrenta a todo lo que significaba la unidad del imperio, del pueblo judío, perdón. La misma Jerusalén era considerada probablemente como territorio de esa polis, o sea, de ese espacio, de esa ciudadela, de ese barrio, de esa colonia, ¿no? Pero no se quedó contento este personaje, Antíoco Epífanes IV, que fíjense qué empiezas a hacer. Acuérdense, para estas fechas, el pueblo judío ya se volvió un monoteísta. Si hubiera sucedido antes del exilio, ¿viste? Con los otros reyes, el pueblo, mira, el pueblo se hubiera dejado de circuncidar, el pueblo hubiera dejado de hacer muchas cosas, pues porque lo hicieron, ¿no?
Pero ahora no, ahora ya están en una etapa de un monoteísmo muy, muy fuerte. ¿Y entonces qué sucede? Pues sucede que Antíoco Epífanes IV empieza a construir ah, sí, el hombre despreciable, ¿sí? Como dice, gracias Johnny, ajá, el insolente, el despreciable de los despreciables, tienen que ver con la alusión a don, digo yo, a don Antíoco Cuarto Epífanes. Porque evidentemente la acción que este personaje comete, pues atentó profundamente contra esto. Por eso Daniel es muy valorable, porque Daniel entiende que la destrucción de este rey será por el Mesías, será por, en fin, no me voy a meter mucho en eso, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que más hace? Gracias, Johnny, por el dato. Se empiezan a levantar santuarios paganos por todo el país y se ofrecen animales impuros. Recuerden que Israel, si algo tenía, pues era la pureza, no solamente racial, sino también alimentaria. Los judíos fueron obligados a comer carne de cerdo, de chancho, ¿no? Bajo pena de muerte y a participar en ritos idolátricos. De ahí la historia esta del libro de los Macabeos. No tengo aquí mi Biblia que tiene los libros apócrifos para decirle más o menos qué capítulo es, pero es una historia muy interesante de cómo el libro de los Macabeos nos revela que llegó a tal grado, ¿no? De que la gente estaba dispuesta a morir por sus convicciones. Y la corona, diríamos, del terror y de todo el desaseo que está cometiendo el rey, pues es el corona, es que en el mes de diciembre del 167 fue introducido dentro del templo, ¿no? Del templo sacrosanto, donde se creía que estaba la gloria de Dios, el culto al dios pagano Zeus olímpico. Esto fue el colmo, ¿no? Esta fue la gota que derramó el vaso. Ya no se podía seguir soportando tanta blasfemia. Eso, ahí era. Tanta blasfemia, ¿no? Este, eh, eh, de lo que este personaje estaba realizando. Así es que los judíos piadosos no podían soportar estas ofensas continuas a su religión y empezaron a negarse a obedecer estas normas. ¿Cómo respondió el rey? Pues responde con una cruel persecución, y en esta es donde estalla la rebelión de los macabeos, ¿no? Ahí es donde dicen, listo, no, vamos a tener que hacer algo y nos vamos a enfrentar al propio rey. Así es que se pone en marcha un plan, iniciando por el anciano Matatías, que es apoyado por esta secta, por esta parte del pueblo llamado los Hasidim, que significan los piadosos, de donde vendrá posteriormente la herencia de los fariseos y de los esenios, ¿no? Dos, dos grupos, ¿no? Religiosos muy influyentes en la mentalidad religiosa, son los con los que Jesús va a convivir cuando él nace, ¿no? Él va a tener mucho contacto con los fariseos y mucho contacto con los esenios. Los esenios se dice que son aquellos que vivieron en las cuevas de Qumran, ¿no? Dicen. Ajá. Así que bueno, empieza a formarse el tema, ¿no es cierto?, para pelear contra todas estas normas que hacía el rey. Bueno, cuando muere el anciano Matatías al cabo de pocos meses de iniciada la revuelta macabea, va a levantar el brazo, diríamos, va a continuar esta, esta lucha, su hijo Judas, ¿no? Del 166 al 160, más tarde lo harán sus hermanos, Jonatán, Simón, y vendrá a partir de toda esta, porque vencen, ¿viste? Hay una victoria en Macabea, o sea, los macabeos lograron vencer, ¿no? Y a 70, 80 años más o menos, me parece, que ellos logran tener una independencia. Finalmente Israel, después de muchos años, los judíos después de
muchos siglos, logran tener una independencia finalmente, ¿no? Una independencia. Y la sostendrán a través de la dinastía Asmonea, que estará marcada por Juan Hircano I, Alejandro Janeo, Salomé Alejandra y Aristóbulo II hasta el 63, donde pues ya no les dura mucho el gusto de estar libres, ¿no? De estar libres. Porque después de eso, decimos que los datos que poseemos sobre esta rebelión de los macabeos son tan abundantes que resulta difícil sintetizarlos. Pero quiero limitarme a recordar algunos detalles muy importantes de esta rebelión que fue, que marcó un antes y un después en la mentalidad judía. Y que a partir de allí, ustedes saben que los judíos siempre han tenido esta actitud ya de rebeldía, ¿no? De no dejarse dominar mucho. Un detalle importante de la rebelión macabea que debemos conocer es que esta revuelta significa una lucha dentro del pueblo judío. Claro que es como les decía, es un enfrentamiento entre los dos grupos claramente opuestos. Unos que eran partidarios de seguir siendo judíos, como lo aprendieron de sus antepasados, y los otros que dijeron, listo, dejémonos de antigüedades, ya no hagamos más cosas antiguas, y entonces defendían el helenismo. Así que bueno, en principio la revuelta no solo se dirige contra Siria, más tarde cuando los sirios ayuden a los helenistas, pues terminará convirtiéndose en una guerra contra la potencia invasora, ¿no? Que en este caso eran los griegos a través de los seleucidas. Y bueno, inició con un problema interno y la revuelta macabea terminó oponiéndose contra el imperio que los oprimía hasta que lograron su independencia. Un segundo detalle de esta guerra de los macabeos es que lo que comenzó como una lucha por la libertad religiosa, que esto es un detalle muy, muy interesante, hermanos. Todo esto comenzó porque Antíoco Epífanes IV o Antíoco IV Epífanes, pues atentaba contra la religiosidad del pueblo, ¿no? Contra sus creencias, diríamos, ¿no? Entonces, lo que empezó por salvaguardar las situaciones religiosas termina, hermanos, terminan sucumbiendo ante la tentación y la ambición del poder político. Y es así, hermanos, ¿qué quieren que les diga? O sea, lo que empezó con un motivo noble, pues termina con un problema de política, ¿no? Ya, esto sucede en todos lados, me parece. Quizás era inevitable que eso sucediera, ¿no? Porque ya cuando empezaron a tomar libertad, dijeron, listo, ahora ya somos libres del imperio griego, bueno, ahora vamos a hacer nuestra voluntad. Y los reyes que empezaron a gobernar la parte de la Palestina, pues empezaron también a meter la pata y empezaron a cometer errores, ¿no? Por eso aquí dice la diapositiva, cuando quizás era inevitable, porque resultaba imposible garantizar la observancia de la ley y las tradiciones eh, mientras no se tuviese plena independencia. Pero conviene recordar que no todos los contemporáneos de los macabeos pensaban del mismo modo. Algunos se sintieron insatisfechos del matiz político que iba tomando la rebelión y dejaron de prestar su apoyo. O sea, cuando ya vieron que por lo que estaban luchando ya no era por Dios, diríamos, ¿no? Por lo que él representaba, sino que ya era por el ego y por la personalidad de los reyes, dijeron, bueno, listo, no, ya esto ya se fue para otro lado, así que no lo vamos a apoyar. Entonces, ahí, hermanos, ese es un punto de quiebre interesantísimo, ¿no? Porque este fenómeno que se da de un grupo del pueblo donde dice, no, ya nosotros nos estamos dando cuenta que esto no anda, ¿no? Empiezan a haber profundas tensiones internas, ¿no? Y empiezan a formarse distintos grupos. Lo que empezó como algo unido, ¿no?
pues se convirtió en un nido de víboras, en un nido de muchos pensamientos, ¿no? Llámense los fariseos, llámense los escribas, llámense los celotas, llámense los esenios, llámense los del partido de Herodes, llámense los saduceos, ¿no? Entonces empieza a haber un montón de partidos políticos, diríamos, ¿no? Un montón de grupos, ¿no? A los cuales Jesús pues va a convivir con ellos, ¿no? Va a convivir con ellos. Pero esto es muy interesante porque es a partir de este punto, hermano, donde nosotros vamos a encontrar estos personajes, diríamos, o estos grupos, no solo en la vida de Jesús, sino también en la vida de Pablo, ¿no? Pablo será descendiente de los Hasidim, ¿no? Fariseo de fariseos, Pablo. Y bueno, es decirles más cosas, pero no, hasta ahí vamos a quedar. Bueno, y el tercer detalle muy interesante que nos deja esta rebelión, porque recuerden, hermanos, que si nosotros no sabemos todos estos datos, parece ser que acabamos de leer el libro del profeta eh, Malaquías, ¿no? E inmediatamente empezamos con Mateo. Y pensamos que es así, bueno, terminó Zacarías y aquí empezó a escribirse Mateo. No, la verdad que nada que ver, ¿no? Hay muchos siglos entre medio. Entonces, para que nosotros podamos entender qué es lo que sucedió en el tiempo de Jesús, que nos lo relatan los evangelios y nos lo relata Pablo, pues tenemos que saber que este es el origen, ¿no? Que esto es todo lo que pasó. Por eso es muy importante conocer estos datos. El tercer detalle que nos regala la revuelta macabea es que fue capitaneada inicialmente por hombres de profunda valía, ¿no? De profunda fe, de profundas convicciones religiosas. O sea, ellos estaban convencidos de que debían seguir guardando la ley de la alimentación, que debían de seguir siendo circuncidados, que deberían de guardar la pureza del santuario, ¿no? Etcétera. Pero que desgraciadamente en este trajín, ¿no? Pues terminarán asumiendo el poder personas muchas veces ineptas, ambiciosas, vengativas. Así que bueno, el conflicto empieza a surgir en las altas esferas políticas del reino, ¿no? Las luchas dinásticas y las tensiones internas terminarán provocando que en ese momento ya a nivel internacional, Roma, ¿no? El Imperio Romano ya estuviese acabando y destruyendo y sojuzgando y sometiendo al Imperio griego. Entonces, sucederá que ahora nacerá un imperio muy glorioso, muy poderoso, que estará en la palestra internacional durante muchos siglos, ¿no? Que será Roma, ¿no? Que será Roma. Entonces, cuando Roma se da cuenta que en la tierra de Palestina, sus gobernantes, que eran libres, diríamos, que habían logrado su independencia, pues están teniendo este tipo de actitudes de peleas entre sí, pues deciden intervenir como todo, pues el imperio lo iba a hacer. Y fue en el año 63 antes de Cristo cuando Pompeyo, el gran general Pompeyo, entra a Jerusalén, la conquista, no hay mayor oposición ante eso, si el pueblo se estaba peleando entre sí, no podían ni siquiera unirse para pelear contra el Imperio Romano, y aunque hubieran querido, creo que no lo iban a lograr, ¿no? Así que bueno, para esa fecha se conquista Jerusalén y Palestina, la Tierra Santa, Jerusalén, templo, se convierte en una provincia romana de Siria. Y esto, hermanos, afectará profundamente, nuevamente, a todos estos grupos, ¿no? A todos estos grupos que no entienden cómo pasó todo esto y que no entienden que vuelvan otra vez a estar bajo el dominio de una nación extranjera. Traerá graves consecuencias, traerá grandes enfrentamientos, traerá grandes disputas. La visión del Mesías vendrá en función de esto,
porque entonces los judíos empiezan a idealizar a un Mesías que tiene que venir sí o sí a destruir a estos infames, ¿no? A estos, a estos romanos, diríamos, ¿no? Y destruirlos con todo, matándolos, destruyéndolos, etcétera, etcétera. Entonces se empieza a forjar la idea de un Mesías político, de un Mesías militar, de un Mesías este, vengativo, ¿no? Por eso cuando Jesús viene con otro mensaje, pues dicen, no, pues no, este no es el Mesías, porque nuestro Mesías tiene que venir eh, trayendo un plan para acabar con todos los invasores. Y entonces, a partir de esta concepción mesiánica, ¿no? Vamos a entender muchas de las cosas que sucedieron en el Nuevo Testamento en la persona de Jesús. Así que aquí es el fin, queridos alumnos. Finalmente, un resumen muy, no sé si muy general, pero al menos creo yo lo suficientemente completo como para tener ya un panorama general de qué es lo que trata el Antiguo Testamento en su aspecto histórico, en su aspecto histórico. Desde los patriarcas, como dije, fíjense que hicimos todo un recorrido, toda una vuelta alrededor del mundo, ¿no? Porque empezamos con los patriarcas, José, Moisés, el Sinaí, el camino por el desierto, las estepas de Moab, el cruce del Jordán, la conquista de Palestina, la repartición de la tierra, la época de los jueces que hacían cada uno lo que bien se les antojaba, piden un rey, se inicia la monarquía inicia con un rey medio debilón, no es un rey que tiene gran impronta como Saúl, lo sucede un gran rey maravilloso llamado David, pero que también tiene más falencias que otra cosa. Le suscita a su hijo Salomón, un rey muy inteligente, abre el comercio internacional, pero comete el grave error de sojuzgar a su pueblo pidiendo mucha plata, se construye el templo, muere Salomón, el reino se divide, por un lado está el reino del norte, su capital finalmente será Samaria, el reino del sur, la capital será Jerusalén, el reino del norte es destruido por los asirios, 722. El reino del sur será destruido por los babilonios, 586. El reino del norte desaparecerá, serán esparcidos por la tierra. Las tribus del norte no se sabrá dónde estarán más. El reino del sur no, se sigue manteniendo unido, ¿no? Incluso después de este evento traumático del exilio. Pasa el exilio, llega la etapa de la restauración, la reconstrucción del segundo templo, con Josué, con Zorobabel, llegan personajes como Nehemías, Esdras. Luego tenemos la época griega, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la revuelta de los macabeos, hasta que finalmente Israel es sojuzgado por Roma. Alguno de ustedes dirá, bueno, pudo haber dicho eso desde un principio y listo, nos ahorramos tantas cosas. Muy bien, hermanos. Para mí es fundamental que ustedes puedan conocer el contexto histórico de el Antiguo Testamento. Ahora, aprendérselo no es tan fácil aprendérselo, ¿no? A mí me ha costado muchos años aprenderme todo esto que ahora de memoria me lo sé. Pero fíjense que muchas de las cosas que ustedes van a necesitar para interpretar muchos de los textos del Antiguo Testamento tienen que ver con su contexto histórico. Si no sabemos el contexto histórico, entonces vamos a meter la pata, ¿no? Vamos a meter la pata para interpretar. Entonces, para mí es muy importante esto. En la próxima clase, ahora vamos a abordar el Antiguo Testamento. Nos vamos a complicar un poco la vida, pero hermanos, si no nos complicamos la vida, poco es tan fácil, ¿no? Porque uno diría, yo sí me puedo aprender 722, 586, asirios, babilonios, persa, Roma, Grecia, en fin.
Esos datos podemos aprendérnoslo. Pero en la próxima clase vamos a abrir el panorama porque nos vamos a meter en los problemas internos que representa el estudio y el abordaje del Antiguo Testamento. Y entonces vamos a meternos más profundo, ¿no? De algunas cosas que tal vez sepamos, algunas no sabremos y algunas nos vamos a asombrar. Entonces, vamos a ver los problemas que enfrentamos para estudiar el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a ver los problemas morales, los problemas científicos, los problemas teológicos, los problemas espirituales que nos plantea el Antiguo Testamento. Así que nos vamos a complicar un poquitito la vida, pero bueno, hermanos del alma, qué sé yo, en algo tenemos que pensar. Así es que hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Pude ser claro? Johnny dice, tengo preguntas. Dale, Johnny, dale. Sobre el exilio. ¿El término Sión nace en Babilonia? Sí, la terminología, ¿no es cierto? Es muy cúltica, muy cúltica. Porque incluso la palabra Sión es más usada en los salmos, que son canciones que evocan, ¿no? El conjunto, no la tierra en sí misma, sino lo que simboliza el conjunto de la tierra, el templo, la promesa, la alianza. Y Sión se convierte en un lugar, evidentemente, con una profundidad cúltica. La palabra Sión, cúltica y que evidentemente muchos de los salmos fueron escritos en este periodo. ¿No? Eh, Muchos de nosotros crecimos con la idea que todos los salmos los escribió David. La verdad es que no. Hay algunos que pudo haber escrito David, algunos, ¿no? No hay tanta certeza. Algunos sí se tienen certeza de cuáles son los que escribió David. Todos los demás vienen o de Asaf, o de Coré, o de orantes anónimos, que andás a ver quiénes fueron. ¿No? Ahora, creo que había otra pregunta. Ah, hay un montón. Te voy a cobrar honorarios, Johnny. Eh, ¿Qué impacto similar al exilio de Babilonia podríamos sufrir nosotros en la actualidad? Bueno, linda pregunta. Creo que ahora es muy difícil que nosotros tengamos un exilio como tal. No sucedería. Primera porque la iglesia hoy está representada en muchas expresiones, ¿no? En muchas expresiones. No es una iglesia unida, diríamos, como si lo eran los judíos. Entonces, no habría una situación como tal. Yo pensaría dos cosas, pero clase, métanse, es una linda pregunta. Métanse, por favor, compartan. Yo pensaría que una persecución podría afectar nuestra reflexión teológica sobre nuestra relación con Dios. Una persecución. No tan en particular como lo fue el exilio, pero sí una persecución puede plantearnos una cosmovisión diferente, ¿no? Y lo segundo que yo creo es que hoy lo que vivimos en la posmodernidad es una especie de exilio, ¿eh? Porque lo que hoy vivimos en la posmodernidad, los efectos posmodernos de una sociedad más alejada de Dios, nos confronta en el replanteamiento de nuestras convicciones cristianas. Pongo un ejemplo. La posmodernidad, bueno, muchos tienen debate de que si seguimos en la época moderna o posmoderna. Yo soy de los que creo en la posmodernidad. Bueno, creo que en la posmodernidad tenemos un factor que nos coloca más o menos, diríamos, al tema del exilio, que es la secularización.
¿Qué fue lo que tuvieron los judíos en el exilio? Como que les quitaron a Dios, ¿viste? Porque Dios estaba en el templo, entonces les quitaron a Dios. Tuvieron que replantearse dónde encontrarlo. Ah, el tiempo, el sábado, ¿listo? Solucionamos. Hoy la secularización nos coloca en este umbral también de que nos quitan a Dios. Nos quitan a Dios. Y en el mejor de los casos, nos los ponen en el templo, ¿no? Es decir, ¿quieres buscar a Dios? Andate a tu templo. Ahí está. Pero acá, en todo lo que tiene que ver con el mundo, no está Dios. Está el hombre, porque eso es lo que tiene el efecto de la secularización, colocar en el centro de la historia al hombre mismo. Entonces yo pienso que hoy, queridos hermanos, reflexionando en esta pregunta, tiene que ver mucho los efectos posmodernos en colocarnos en un exilio donde tengamos que replantearnos nuestras profundas convicciones religiosas. Nuestras profundas convicciones religiosas. Y que ahora, fíjate, hace algunos años, fíjate algo que pasó. ¿Qué nos sucedió en la pandemia? En la pandemia nos sucedió un efecto así. Muchos hermanos quebrantaron su fe, dejaron su fe porque le cerraron el templo. Le cerraron el templo. Entonces, yo pastoreé, estuve de pastor en una iglesia en donde muchos hermanos me juzgaban, me criticaban porque decían, no, nosotros tenemos que ir al templo porque ahí está Dios. Cuando yo les decía, hagamos cultos en el hogar, decían, no, tengo que ir al templo. Entonces, nos replanteamos muchas cosas a partir de ahí y decir, ¿será que Dios solamente está en el templo? Entonces, hay muchos efectos de las cosas que hoy vivimos en la posmodernidad que nos colocan en eso. ¿Ok? Bueno, si alguien más quiere decir algo, la pandemia fue un mini exilio. Oh, no sé si llamarlo de esa manera, pero siento que es más como un efecto confrontativo de nuestras convicciones religiosas. Permiso, Abraham. Adelante, pastor. Sí, a mí me pareció que la pandemia fue como un elemento para tener un diagnóstico de nosotros mismos tal vez, ¿no? Porque entramos nosotros también. A mí me hizo mucho ruido, un hermano no congregó porque no aceptaba congregar con barbijo y hoy ya congregamos más de 1 año y medio sin barbijo Y no va. y el hermano ha venido solamente a tomar la cena. Así que digo, ¿cómo de alguna manera nos permitió descubrir que no era garantido todo lo que estaba dentro de la iglesia, sino que debería ser como zarandeado y probado, ¿no? Es como nos sirvió en ese sentido, porque no han regresado, hermano, No, no han regresado y esto es muy fuerte porque sus convicciones de fe estaban mal fundadas, estaban mal fundadas. Y creo que fue como un anticristo, ¿no? Alguien que conocía a Cristo, pero tampoco estaba en él. No sé cómo denominarlo ahí en ese sentido, pero fue Sí, difícil. sí, y que aparte el exilio tuvo que ver con eso, ¿no? Confrontar la fe del pueblo y que los hizo entrar en esas profundas reflexiones. Y hoy entramos en esas reflexiones, sí. Y que como bien dijo el pastor, fue un diagnóstico y que a veces con mucha tristeza nos damos cuenta que muchos fallamos, ¿no? Que muchos fallamos. Es muy triste eso, muy, muy triste. Bueno, hay una pregunta. ¿Las oraciones orientadas geográficamente a Jerusalén surgen a partir de creer que Dios se queda con los exiliados? Los salmos que van dirigidos a Sión, al templo, a Jerusalén, este, nacen primero por una profunda experiencia cúltica. Habría que diferenciar entre los salmos de los exiliados y los salmos cúlticos como tal. Los salmos cúlticos como tal, ¿no? Que hacen referencia a Jerusalén, tienen que ver más con esa experiencia religiosa, ¿no? Que se fue viviendo durante los siglos previos al exilio, previos al exilio. Pero hay salmos sí que se orientan hacia Jerusalén de parte de esta cosmovisión
de los que fueron llevados cautivos. Les hablaba del gran conflicto teológico que se enfrentaron estos dos grupos, ¿no? Porque cuando vienen los exiliados a Jerusalén, hay ese pleito. Es decir, no, Dios se fue con nosotros, porque Dios camina con nosotros. Dios fue con nosotros al exilio, por lo tanto, Yahvé nos prefiere, diríamos. Y los otros dijeron, no, la tierra santa es esta. El templo aquí está destruido, pero aquí está. La gloria de Dios nunca se fue de este lugar. Estuvo presente aquí. Entonces nosotros somos el verdadero pueblo de Dios porque nosotros nos quedamos aquí, no nos fuimos a otro país. Esto provocó un gran conflicto que evidentemente se refleja en algunos textos proféticos, ¿no? Principalmente los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel también, y los salmos que se dirigen a Jerusalén van en esa función de decir, Jerusalén, aunque quedó aquí, la llevamos en el corazón. O sea, Jerusalén nos acompañó porque el Dios que vive en Jerusalén fue con nosotros al exilio. Entonces, sí, hay muchos salmos que han sido orientados en ese sentido de los que se quedaron y de los que se fueron. Bueno, hay otro, dice, para nosotros vino a reforzar nuestra fe y unidad entre hermanos. Solo una familia hizo culto en su hogar en total aislamiento de los demás. Fue bueno experimentar esta etapa. Bueno, va en el comentario de la pandemia, ¿no es cierto? En el comentario de la pandemia. Sí, sí, sí. Muchos fueron confrontados en su fe y incluso, fíjense, nos acomodamos tanto que era lindo tener los cultos, viste, en casa, en pijama, todo, sin peinarte, tomando tu mate, la cámara apagada, en tu camita, calentito. ¡Ole! ¡Qué lindo es adorar hacia el Señor! Y bueno, eso ha provocado unas profundas reflexiones teológicas, hermanos. La verdad que sí. Y preocupación, porque dices, la pucha, che, ¿qué le enseñamos al pueblo durante todo este tiempo? ¿Qué le enseñamos? Y también qué aprendió el pueblo, porque tampoco es cuestión de uno solo, ¿no es cierto? ¿Qué aprendió? Entonces aprendimos a ser templocentristas. Centramos nuestra fe en el templo. Y ahora con esto de todo lo que es el individualismo religioso, pues, ¿qué es más lindo, viste? Si a mí no, yo soy realgelado y no me gusta charlar con nadie, no me gusta hablar con nadie. Pues este método es facilísimo porque yo apago mi cámara, no veo a nadie, no saludo a nadie, no abrazo a nadie, no tengo que ver a nadie, ¿viste? Y me voy. Eso rompe la comunión, la unidad, rompe mil cosas, ¿no? Así es que sí, creo que estaría bueno seguir reflexionando cuáles serían nuestros exilios, entre dos grandes comillas, ¿no? Que nos pueden colocar en profundas reflexiones teológicas, cristianas, espirituales, de fe, que nos confirmen en nuestras convicciones o cambien nuestros paradigmas. Cambien nuestros paradigmas. Como le pasó a Israel. Antes del exilio eran más idólatras de esos tipos, vivieron esta experiencia y se convirtieron en un monoteísmo que hasta la fecha lo siguen teniendo. O sea, siempre fueron monoteístas, pero en la práctica eran más politeístas que otra cosa. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, hermanos? ¿Algún otro comentario? Es linda la historia, ¿verdad? A mí me apasiona la historia. Pero bueno, en la próxima clase ya les digo, vamos a meternos en problemas. Muy bien. Fascinante, diría yo. Sí, sí, muy, muy, muy fascinante. Pero por favor, hermanos, no echen en saco roto esto. Denle una repasadita, vean sus notas. Esto les va a ayudar para todos los textos que vamos a ver después del Pentateuco, los libros históricos, los sapienciales, los poéticos, los proféticos. En fin, nos va a servir mucho. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Bueno, pues entonces vamos a dejar la clase aquí. Así que nos vemos la próxima clase. Ajá.
Muchas gracias, que Dios los bendiga un montón, que tengan un hermoso día de bendición, un hermoso lunes y nos vemos pronto. Dios les bendiga. Abrazos para todos. Paz. Bendecido.